¿Quién mató a Mariana Torres? Escucharás 5 historias distintas, cada una con un sospechoso diferente. Presta atención a los detalles, los secretos y los motivos ocultos. Al final, tendrás que decidir quién es el verdadero culpable. La verdad no siempre es lo que parece, y cada pista puede engañarte. Observa, escucha y analiza cuidadosamente para descubrir quién mató a Mariana Torres. Sospechoso 1, Alejandro, era el compañero de trabajo de Mariana Torres. Desde el primer día que comenzaron a colaborar en la misma oficina, se notaba una tensión constante entre ellos. Alejandro era ambicioso, siempre buscando reconocimiento y promociones, y Mariana, con su talento y dedicación, parecía eclipsarlo en cada proyecto. Sus encuentros eran cordiales en público, pero en privado se susurraban reproches y comentarios cargados de resentimiento. Aquella tarde, Mariana había presentado un informe crucial para un proyecto que ambos dirigían. Alejandro, sintiendo que su prestigio estaba en juego, discutió con ella frente a varios compañeros. Aunque intentó ocultarlo, sus ojos delataban ira y frustración. La discusión no fue violenta, pero sí intensa, y algunos colegas recordaron que Alejandro salió del lugar más rojo de lo normal, murmurando palabras que nadie alcanzó a entender. Esa misma noche, Alejandro supuestamente se quedó trabajando hasta tarde en la oficina. El reloj de seguridad mostraba que estaba frente a su computadora, pero varios testigos aseguran haberlo visto cerca del edificio donde Mariana vivía. Alejandro tenía acceso a la información de Mariana, horarios, rutinas y hasta detalles personales que compartía de manera despreocupada. Sus compañeros notaban que a veces hacía preguntas que no parecían pertinentes, pero él las disfrazaba como curiosidad profesional. Esa obsesión por saberlo todo sobre Mariana no pasó desapercibida, y algunos empezaron a preguntarse si su interés era simplemente laboral o si escondía algo más oscuro. El día del crimen, Alejandro envió mensajes aparentemente inocentes a Mariana. Un recordatorio sobre un proyecto, una consulta sobre un informe. Sin embargo, el tono de sus mensajes era ambiguo. Algunos colegas afirmaban que había un matiz de amenaza velada. Esa misma noche, cuando Mariana desapareció, Alejandro aseguró haber estado solo en la oficina, trabajando hasta altas horas. Pero la policía encontró huellas en el vestíbulo del edificio de Mariana que coincidían con las suelas de sus zapatos. Además, Alejandro tenía un motivo claro. Si Mariana lograba el ascenso que ambos buscaban, él quedaría en segundo plano, y su reputación, que tanto le importaba, se vería dañada. La combinación de celos profesionales, frustración personal y oportunidad lo situaba en la escena del crimen como alguien que podía actuar de manera impulsiva o meticulosamente planeada. Los investigadores también revisaron sus comunicaciones electrónicas. Alejandro había buscado información sobre métodos para entrar en apartamentos sin forzar cerraduras y había leído sobre cómo simular coartadas. Aunque nada de esto prueba directamente su culpabilidad, la coincidencia con la desaparición de Mariana y los indicios en su comportamiento levantaban sospechas. Algunos compañeros lo describían como alguien con doble cara, en público amable y servicial, pero en privado susceptible y vengativo. Esa dualidad hacía difícil confiar en él, y la policía se enfocó en reconstruir sus movimientos la noche del asesinato. Alejandro recordaba haber ido a la tienda de la esquina, pero los registros mostraban que estuvo cerca del edificio de Mariana durante un lapso de tiempo no confirmado. Su relación con Mariana había tenido momentos de tensión durante meses. Mariana había notado su actitud competitiva y lo había confrontado en varias ocasiones, advirtiéndole que no toleraría manipulaciones ni celos en el ámbito laboral. Alejandro, lejos de retractarse, parecía alimentarse de la rivalidad, transformando cada proyecto en un campo de batalla silencioso. Esa relación complicada y cargada de emociones contenía más de una pista sobre la dinámica que pudo llevar al desenlace trágico. Testigos también mencionaron que Alejandro tenía un temperamento explosivo que no siempre se mostraba en la oficina. En reuniones privadas, su frustración podía convertirse en gritos y gestos agresivos. Algunos afirmaron que Mariana había comentado sentirse incómoda con su actitud, sin imaginar que aquello podría escalar a un nivel de violencia real. La noche del asesinato, Alejandro dejó su teléfono móvil en la oficina. Esto complicaba rastrear sus movimientos, pero los vecinos del edificio de Mariana reportaron haber visto a un hombre de su complexión merodeando por la zona. Además, cámaras de seguridad captaron a alguien entrando y saliendo de un callejón cercano que conducía al edificio.
Aunque las imágenes no eran claras, los rasgos coincidían con Alejandro. En resumen, Alejandro contaba con el motivo, la oportunidad y el temperamento que lo convertían en un sospechoso serio. Su ambición profesional, los celos hacia Mariana y la tensión acumulada durante meses creaban un escenario en el que un acto impulsivo parecía posible. Aún así, su coartada parcial y su presencia en la oficina añadían un nivel de complejidad que dificultaba determinar con certeza su culpabilidad. Cada detalle del comportamiento de Alejandro, desde los mensajes ambiguos hasta sus movimientos la noche del crimen, sugería que no podía descartarse como sospechoso. Sin embargo, la historia también mostraba cómo las apariencias podían engañar. Su actitud aparentemente calmada y responsable podía ser una máscara que escondía una acción impensable. Mientras los investigadores analizaban cada pista, la pregunta persistía: ¿fue Alejandro quien mató a Mariana Torres o alguien más aprovechó la oportunidad para incriminarlo? Su historia dejaba claro que en un caso así, el talento, la ambición y los celos podían mezclarse de manera peligrosa, y que cualquier error, cualquier detalle descuidado, podía ser la pieza que resolviera el misterio. Alejandro, el compañero competitivo y resentido, permanecía bajo la sombra de sospecha, mientras la verdad esperaba a ser descubierta en las historias de los otros sospechosos. Sospechoso 2, Laura, había sido amiga cercana de Mariana Torres durante años. Su relación siempre parecía perfecta a los ojos de los demás: confidencias compartidas, risas cómplices y apoyo mutuo en momentos difíciles. Sin embargo, detrás de esa fachada de amistad, se escondían secretos y tensiones que solo ellas conocían. Mariana había descubierto detalles oscuros del pasado de Laura, hechos que podrían destruir la reputación de su amiga si se hicieran públicos. Laura siempre había sido reservada, pero Mariana confiaba en ella y pensaba que podían hablar de todo. Con el tiempo, las conversaciones comenzaron a cambiar. Mariana notaba que Laura la miraba con un dejo de resentimiento, como si alguna envidia o rencor estuviera creciendo silenciosamente. Esa envidia se intensificó cuando Mariana recibió un reconocimiento importante en el trabajo y en su círculo social, mientras Laura seguía sintiéndose eclipsada, atrapada en una vida que no coincidía con sus aspiraciones. El día del asesinato, Laura había enviado varios mensajes a Mariana, aparentemente triviales, preguntando por un proyecto y sugiriendo encontrarse para tomar un café. Sin embargo, la policía descubrió que algunos de esos mensajes tenían un tono amenazante, velado, como si quisiera advertir a Mariana de algo sin ser explícita. Testigos cercanos al área también informaron haber visto a una mujer caminando cerca del edificio de Mariana esa noche, alguien que coincidía con la descripción de Laura. Laura tenía conocimiento de la rutina de Mariana, los horarios en que salía, las calles que tomaba para ir al trabajo e incluso las personas que frecuentaba. Esa información la hacía particularmente peligrosa si decidiera actuar por despecho o miedo a que sus secretos fueran revelados. Los investigadores notaron que Laura había buscado información sobre cómo ingresar a edificios sin ser detectada y cómo manipular cerraduras. Nada de esto era prueba definitiva, pero añadía un matiz inquietante a su perfil de sospechosa. Al analizar su comportamiento, se descubrió que Laura había pasado por momentos de estrés emocional severo. Comentarios de amigos y familiares indicaban que había tenido discusiones con Mariana sobre la necesidad de guardar ciertos secretos y que se sentía presionada y acorralada. Su motivación, aunque no violenta en apariencia, estaba cargada de miedo y ansiedad. La pérdida de su amistad y la exposición de su pasado podrían haberla llevado a tomar decisiones desesperadas. Esa noche, según sus declaraciones, Laura estaba en su apartamento revisando documentos para un proyecto. Tenía la intención de enviar correos electrónicos y preparar presentaciones para la semana siguiente. Sin embargo, algunas pruebas contradicen su coartada. Las cámaras de seguridad del vecindario captaron a una mujer entrando y saliendo de un callejón cerca del edificio de Mariana durante el mismo periodo de tiempo. Aunque las imágenes no eran totalmente claras, las autoridades consideraron que era suficiente para situarla como posible sospechosa. Además, Laura había discutido días antes con Mariana sobre ciertos secretos que habían salido a la luz en conversaciones privadas. Mariana, según testimonios, había amenazado con hablar de esas revelaciones si Laura no cambiaba su actitud. Esto creó un motivo: proteger su reputación a cualquier costo. El temor a la exposición de información privada podía ser suficiente para que Laura actuara de manera impulsiva, pero también de forma calculada. Amigos cercanos mencionaron que Laura tenía una personalidad compleja. Parecía tranquila y confiable,
pero cuando se sentía amenazada podía ser fría y manipuladora. Esa dualidad hacía difícil prever sus acciones y complicaba la investigación. Para algunos, Laura era capaz de organizar un plan elaborado, asegurándose de dejar pocas pistas, mientras que para otros, su carácter emocional podría haberla llevado a un acto impulsivo. Los investigadores también encontraron que Laura había visitado recientemente un foro en línea sobre conflictos personales y secretos familiares, donde se debatían métodos para enfrentar traiciones y venganzas. Aunque la información no era incriminatoria por sí sola, mostraba que su mente estaba concentrada en cómo lidiar con amenazas a su reputación y relaciones personales. Su relación con Mariana estaba marcada por la cercanía y la dependencia emocional. Mariana confiaba en Laura de manera casi total, mientras que Laura, a pesar de su aparente amistad, sentía una mezcla de celos y temor. Cada interacción entre ellas estaba cargada de tensión silenciosa, y esa presión acumulada pudo haber explotado la noche del crimen. En conclusión, Laura contaba con un motivo claro: conocimiento preciso de la rutina de Mariana y la capacidad para acercarse sin levantar sospechas. Su comportamiento, aparentemente inocuo, escondía emociones intensas y conflictos internos que la convertían en una sospechosa seria. Aunque mantenía una fachada de calma y amistad, su historial de secretos, envidia y temor a la exposición situaba a Laura en el centro de la investigación. La historia de Laura demuestra cómo la amistad puede enmascarar resentimientos profundos y cómo los secretos compartidos pueden transformarse en armas silenciosas. Cada detalle de sus acciones, desde los mensajes ambiguos hasta su presencia cerca del edificio de Mariana, sugiere que cualquier decisión tomada por miedo o envidia podría tener consecuencias trágicas. Mientras los investigadores analizaban cada movimiento y cada comunicación, la pregunta permanecía: ¿actuó Laura sola, impulsada por el miedo y la envidia, o alguien más aprovechó la situación para incriminarla? Su historia revelaba que la apariencia de amistad y confianza podía esconder una mente calculadora, y que el verdadero culpable podía estar más cerca de lo que parecía. Laura, la amiga cercana que parecía perfecta y confiable, permanecía bajo la sombra de la sospecha, y cada pista la conectaba de manera inquietante con el asesinato de Mariana Torres. Su historia estaba llena de detalles que podrían incriminarla o liberarla, dependiendo de cómo se interpretaran las pruebas y los testimonios. El misterio seguía sin resolverse, dejando a todos preguntándose si la verdadera amenaza provenía de alguien en quien Mariana confiaba. Sospechoso 3, Ricardo, había sido el exnovio de Mariana Torres durante varios años. Su relación, aunque intensa y apasionada al principio, se tornó conflictiva con el tiempo. Después de la ruptura, Ricardo no pudo superar la pérdida y desarrolló un comportamiento obsesivo. Mariana había intentado cortar todo contacto, pero él insistía en llamarla, enviarle mensajes y aparecer en lugares que sabía que ella frecuentaba. Esta obsesión lo convertía en un sospechoso natural cuando Mariana desapareció. Ricardo tenía conocimiento profundo de la vida de Mariana. Conocía sus horarios, sus rutinas diarias, los nombres de sus amigos y colegas, e incluso los lugares que visitaba con frecuencia. Esa información, que antes servía para mantener una relación cercana, ahora podía ser utilizada con fines mucho más oscuros. Los investigadores descubrieron que había seguido a Mariana en varias ocasiones, y algunos testigos confirmaron haberlo visto cerca de su apartamento la noche del crimen. Su comportamiento después de la ruptura fue errático. A veces mostraba arrepentimiento y nostalgia, enviando mensajes tiernos y disculpas. Otras veces se tornaba agresivo, expresando celos y rabia por la nueva vida de Mariana. Estos cambios de humor lo hacían impredecible y, en ocasiones, peligroso. Mariana había comentado con amigas su preocupación por la intensidad de Ricardo y por su incapacidad para aceptar el fin de la relación. El día del asesinato, Ricardo supuestamente estaba en casa viendo televisión, según su declaración. Sin embargo, los registros de llamadas muestran que su teléfono estuvo activo cerca del vecindario de Mariana durante varias horas. Las cámaras de seguridad captaron a un hombre que coincidía con su descripción caminando por calles cercanas al edificio donde Mariana vivía. Aunque no se podía afirmar con certeza que fuera él, la coincidencia aumentaba las sospechas. Ricardo también tenía un motivo claro: la ruptura. Aunque Mariana había dejado claro que no quería continuar la relación, él no podía aceptar su rechazo. Su ego y orgullo resultaban heridos, y la idea de perderla por completo, junto con el temor a que ella lo olvidara o reemplazara, podía haberlo llevado a actuar de manera impulsiva o incluso premeditada.
Su obsesión por controlar la situación y mantener a Mariana cerca de alguna manera lo convertía en un peligro evidente. Los investigadores revisaron sus comunicaciones electrónicas y encontraron mensajes enviados a Mariana poco antes de su desaparición. Algunos de ellos eran insistentes y demandaban atención, mientras que otros contenían insinuaciones de que él sabía más de lo que Mariana pensaba. Este patrón de comportamiento mostraba que Ricardo no estaba preparado para aceptar la separación y que podría haber intentado influir o coaccionar a Mariana de formas que escapan a lo evidente. Amigos y familiares describieron a Ricardo como alguien con tendencias impulsivas. Aunque no era violento de manera general, su incapacidad para manejar la frustración y su obsesión con Mariana lo hacían impredecible. Esto generaba un ambiente de tensión constante, y quienes lo conocían bien advertían que cualquier detonante podía llevarlo a un acto extremo. La ruptura, los celos y la pérdida de control eran detonantes suficientes para alguien con su perfil emocional. Ricardo también había mostrado interés en cómo manipular situaciones para aparentar inocencia. Había buscado información sobre cómo evitar ser rastreado y cómo crear coartadas plausibles. Nada de esto confirmaba su culpabilidad, pero sí demostraba que, en su mente, podía considerar actuar de manera calculada para lograr sus objetivos. La combinación de obsesión y planificación lo convertía en un sospechoso especialmente peligroso. Su relación con Mariana, aunque concluida oficialmente, seguía marcada por la cercanía emocional y la dependencia afectiva. Mariana había confiado en él en el pasado, pero con el tiempo había aprendido a distanciarse. Esta desconexión, sumada a la imposibilidad de Ricardo para aceptar la pérdida, creaba un escenario en el que un acto de violencia podía surgir como resultado de la frustración y los celos acumulados. Durante la investigación, los expertos analizaron la personalidad de Ricardo y concluyeron que su perfil encajaba con el de alguien capaz de un acto impulsivo, pero también de planear cuidadosamente un encuentro con la víctima para no ser detectado. Sus emociones intensas y su apego obsesivo a Mariana generaban un conflicto interno. Amor, ira, miedo y necesidad de control se entrelazaban, haciendo que cualquier decisión pudiera tener consecuencias trágicas. Cada detalle del comportamiento de Ricardo, desde los mensajes insistentes hasta su presencia cerca del apartamento de Mariana, lo conectaba con la escena del crimen de manera inquietante. Su obsesión por ella, combinada con su incapacidad para manejar el rechazo, convertía cada acción en una pieza del rompecabezas del asesinato. La policía debía considerar si había actuado solo, de manera impulsiva, o si alguien más había intervenido para manipular la situación y hacerlo parecer culpable. En conclusión, Ricardo contaba con motivación, oportunidad y un historial emocional que lo situaba como un sospechoso central. Su historia revelaba cómo la obsesión, la pérdida y la incapacidad para dejar ir a alguien podían desencadenar consecuencias devastadoras. Aunque mantenía una fachada de normalidad en ciertos momentos, sus emociones ocultas y su comportamiento errático lo hacían impredecible y peligroso. Ricardo, el exnovio obsesionado que no podía aceptar la ruptura, permanecía bajo la lupa de la investigación. Cada pista, cada testimonio y cada comportamiento suyo añadían tensión al misterio. Su historia demostraba que los actos impulsivos, alimentados por emociones intensas, podían transformar la desesperación en tragedia. El interrogante persistía. ¿Fue Ricardo quien mató a Mariana Torres, o solo era una pieza más en un rompecabezas mucho más complejo? Sospechoso 4. Claudia. Era colega de Mariana Torres en la misma empresa y su relación profesional estaba marcada por la competencia y la rivalidad. Aunque siempre mantenían una fachada de cordialidad frente a los demás, detrás de puertas cerradas las tensiones eran evidentes. Claudia tenía ambiciones desmedidas y deseaba con fervor un ascenso que Mariana estaba a punto de obtener. Esa promoción no solo representaba prestigio, sino también un aumento de poder y control dentro de la organización, algo que Claudia ansiaba desde hacía años. Desde hacía meses, Claudia observaba cada movimiento de Mariana, estudiando su desempeño, tomando notas mentales de sus fortalezas y debilidades y buscando cualquier error que pudiera desacreditarla. Aunque su competencia era profesional en apariencia, en su interior existía una mezcla de envidia y resentimiento que la consumía. Cada éxito de Mariana era percibido por Claudia como un golpe directo a sus propias aspiraciones y una humillación silenciosa. El día del crimen, Mariana había recibido noticias de que había sido seleccionada para liderar un proyecto importante que Claudia también había solicitado. La emoción de Mariana contrastaba con la frustración visible de Claudia,
quien tuvo que fingir alegría mientras reprimía un sentimiento intenso de rabia y celos. Algunos compañeros notaron que Claudia estaba particularmente callada y tensa, lo que aumentó las sospechas de que su reacción no era solo profesional, sino emocionalmente cargada. Claudia tenía acceso a información privilegiada, sabía los horarios de Mariana, conocía sus rutinas y tenía acceso a las llaves de su apartamento, que en alguna ocasión había prestado por motivos laborales. Esta familiaridad le daba la oportunidad perfecta para acercarse sin levantar sospechas y planear algo que pudiera desviar la atención de sí misma. Su conocimiento del entorno de Mariana la situaba en un lugar estratégico, aumentando la posibilidad de que pudiera cometer el crimen sin ser detectada. Los investigadores descubrieron que Claudia había hecho búsquedas en línea sobre métodos para sabotear proyectos y sobre cómo manipular sistemas de seguridad de edificios. Si bien nada de esto probaba directamente un acto criminal, se indicaba que su mente estaba enfocada en estrategias de control y ventaja sobre Mariana. Su preparación minuciosa y su capacidad para planificar podían indicar que un ataque podría ser premeditado, aunque no se podía descartar la posibilidad de un impulso emocional. Amigos y colegas describían a Claudia como calculadora y astuta, alguien que rara vez mostraba sus verdaderos sentimientos. Sin embargo, bajo esa apariencia de profesionalismo y compostura, existía una persona capaz de acciones extremas cuando su ego y ambición se veían amenazados. Esta dualidad hacía difícil predecir sus movimientos y complicaba la investigación, ya que cualquier acción que pudiera incriminarla podía ser fácilmente disimulada bajo su comportamiento meticuloso. La noche del asesinato, Claudia afirmó haber estado trabajando en casa, revisando documentos y preparando presentaciones para la semana siguiente. No obstante, cámaras de seguridad cercanas al edificio de Mariana captaron a una mujer que coincidía con su descripción merodeando por la zona. Además, algunos vecinos reportaron haber escuchado voces y ruidos extraños esa noche, aunque nadie pudo identificarlas claramente. Estos indicios colocaban a Claudia en la escena de manera indirecta, aumentando las sospechas de su participación. Claudia también tenía un historial de manipulación emocional con sus colegas. Era conocida por aprovechar debilidades ajenas para obtener ventaja, creando situaciones en las que otros dudaban de sí mismos y sin darse cuenta, le ayudaban a alcanzar sus objetivos. Esta habilidad para influir en quienes la rodeaban la convertía en una sospechosa particularmente peligrosa, ya que podía orquestar situaciones sin exponerse directamente. Su relación con Mariana era compleja, profesionalmente cercana pero cargada de rivalidad. Cada interacción entre ellas contenía tensión silenciosa y pequeñas confrontaciones encubiertas. Mariana confiaba en que Claudia era una colega leal, mientras que Claudia veía a Mariana como un obstáculo que debía ser eliminado para asegurar su propio éxito. Esta dinámica generaba un motivo potente. Eliminar a Mariana de la competencia significaba garantizar su ascenso y satisfacción personal. Los investigadores analizaron cada movimiento de Claudia durante los días previos al crimen. Se descubrió que había revisado horarios de entrada y salida de Mariana, estudiado rutas de regreso a su apartamento y observado comportamientos que podrían indicar vulnerabilidades. Esta planificación detallada, combinada con su acceso a llaves y conocimiento de la vida de Mariana, sugería que Claudia tenía la capacidad de ejecutar un plan sin dejar pistas evidentes. En conclusión, Claudia contaba con la motivación, la oportunidad y las habilidades necesarias para cometer un crimen premeditado. Su ambición profesional, el resentimiento acumulado y su capacidad para manipular situaciones la colocaban como una sospechosa central. Cada detalle de su comportamiento, desde la tensión visible hasta su presencia cerca del edificio de Mariana, indicaba que no podía descartarse como culpable. Claudia, la colega ambiciosa y calculadora, permanecía bajo el escrutinio de la investigación. Su historia mostraba cómo la rivalidad profesional, la envidia y la planificación meticulosa podían transformarse en un riesgo mortal. Aunque su comportamiento exterior parecía impecable, las pistas sutiles indicaban que detrás de su apariencia había alguien capaz de tomar decisiones extremas para alcanzar sus objetivos. El misterio permanecía sin resolverse, dejando la pregunta en el aire: ¿fue Claudia quien mató a Mariana Torres, o su historia de ambición y rivalidad solo servía para despistar a los investigadores? Sospechoso 5, Javier, era vecino de Mariana Torres y había vivido en el mismo edificio durante varios años. Su relación con ella había sido siempre cercana, aunque marcada por una tensión sutil que nadie parecía notar a simple vista. Javier mostraba un interés constante por la vida de Mariana. La saludaba cada mañana,
comentaba sobre sus actividades y, aunque al principio parecía inocente, con el tiempo ese interés se volvió más intenso y obsesivo. Mariana, consciente de la atención de Javier, intentaba mantener la distancia sin ser grosera. Sin embargo, él interpretaba su cortesía como señales de afecto o interés mutuo. Con los meses, Javier comenzó a observar sus hábitos más de cerca: qué rutas tomaba para ir al trabajo, a qué horas llegaba a casa y con quién se reunía. Esta vigilancia constante no era conocida por los demás vecinos, lo que le permitía planear sus movimientos sin ser detectado. El día del asesinato, Mariana había rechazado una invitación reciente de Javier para cenar, lo que provocó que él se sintiera herido y frustrado. Amigos cercanos de Mariana mencionaron que ella había recibido mensajes insistentes de Javier, algunos de ellos cargados de celos y reproches por su rechazo. Estos mensajes, aunque nunca publicados, fueron revisados por la policía y mostraban un patrón de obsesión creciente, que podría indicar una predisposición a actuar impulsivamente. Javier tenía conocimiento detallado de los horarios de Mariana, lo que le daba ventaja para acercarse sin levantar sospechas. Sabía cuándo el edificio estaba más desierto y cuáles eran los momentos en que podía observarla sin ser visto. Algunos vecinos reportaron haberlo visto merodeando por el pasillo la noche del crimen, aunque nadie le prestó demasiada atención en ese momento. Esta familiaridad con la rutina de Mariana lo colocaba en una posición peligrosa, capaz de aprovechar cualquier oportunidad para acercarse a ella. Su personalidad mostraba una mezcla de timidez y manipulación sutil. Ante los demás vecinos, Javier parecía tranquilo, cordial y servicial, ayudando con tareas del edificio o conversando de manera amistosa. Sin embargo, Mariana percibía detrás de esa apariencia una intensidad que la incomodaba. Su comportamiento oscilaba entre la atención excesiva y la irritación cuando sus avances eran rechazados, lo que indicaba un conflicto interno entre afecto, frustración y celos. Los investigadores revisaron el historial de comunicaciones de Javier y encontraron búsquedas recientes relacionadas con cómo evitar ser detectado y cómo acercarse a alguien sin levantar sospechas. Aunque esto no probaba un crimen, mostraba que su mente estaba enfocada en observar y acercarse a Mariana de manera calculada. Además, testigos confirmaron que él había estado cerca del edificio durante la noche del asesinato, coincidiendo con el horario estimado de la desaparición de Mariana. Javier también había tenido encuentros con Mariana en los días previos, aparentemente inofensivos, pero que mostraban signos de tensión. En una ocasión, Mariana lo confrontó por enviar mensajes demasiado insistentes, y él respondió con promesas de cambio, aunque sus acciones posteriores mostraban que no podía controlar su impulso. Esta incapacidad de aceptar el rechazo y respetar los límites personales era un indicador claro de su posible implicación en un acto impulsivo o premeditado. Su relación con Mariana era compleja: cercanía física y emocional desde la vecindad, combinada con un interés no correspondido que se transformaba en frustración y resentimiento. Cada interacción contenía señales sutiles de control y observación, y aunque Mariana intentaba mantener distancia, Javier encontraba formas de permanecer presente en su vida. Esta dinámica lo convertía en un sospechoso especialmente preocupante, ya que la obsesión personal podía superar cualquier racionalidad. Durante la investigación, los expertos analizaron la personalidad de Javier y concluyeron que era alguien capaz de un acto impulsivo motivado por celos y frustración, pero también con la capacidad de planear cuidadosamente un acercamiento para no ser detectado. Su historia demostraba cómo la obsesión y el deseo de cercanía podían mezclarse con la incapacidad de aceptar la negativa, creando un escenario potencialmente letal. Además, se descubrió que Javier había intentado recopilar información sobre la vida social y profesional de Mariana, desde horarios de trabajo hasta los nombres de sus amigos más cercanos. Esta recopilación de datos no solo mostraba obsesión, sino también planificación. Sabía exactamente dónde y cuándo podía encontrar a Mariana en soledad. Su perfil combinaba vigilancia meticulosa y emocionalidad intensa, un riesgo que los investigadores no podían ignorar. Javier también presentaba signos de impulsividad, cambios de humor repentinos, irritabilidad cuando sus avances eran rechazados y momentos de introspección en los que parecía luchar con su frustración interna. Esta combinación de obsesión, planificación y emociones intensas hacía que su participación en el crimen no pudiera descartarse. Cada detalle, desde sus mensajes insistentes hasta su presencia en el área, lo conectaba de manera inquietante con la desaparición de Mariana. En conclusión, Javier contaba con la motivación, el conocimiento y la oportunidad para acercarse a Mariana de manera peligrosa.
Su obsesión por ella, sumada a la incapacidad de aceptar el rechazo y la tendencia a actuar impulsivamente, lo situaba como un sospechoso central en la investigación. Cada interacción, cada observación y cada movimiento del día del crimen formaban parte de un patrón que no podía pasarse por alto. Javier, el vecino obsesionado que parecía inocente ante los demás, permanecía bajo la lupa de la policía. Su historia mostraba cómo la cercanía y la atención constante podían transformarse en peligro, y cómo alguien aparentemente común podía convertirse en una amenaza mortal. El interrogante final seguía en pie. ¿Fue Javier quien mató a Mariana Torres, o solo su obsesión y cercanía con la víctima lo hicieron parecer culpable? La verdad aún esperaba ser revelada entre las 5 historias de sospechosos.